Buenos días, mi nombre es Camila Ríos y hoy les voy a hablar sobre las corrientes literarias. Empezamos con la Edad Media, la cual fue aproximadamente del siglo V al siglo XV. En esta imagen nos podemos dar cuenta que la iglesia dominaba en la época y creo que trata de expresar la unión de la iglesia con las personas. Y aquí tenemos a uno de los primeros autores de la Edad Media, que fue Fernando Rojas. Él vivió de 1470 a 1541. Fue uno de los mayores exponentes del teatro español y algunas de sus obras fueron La Celestina y Burgos. Y luego tenemos al segundo autor, que fue Alfonso Martínez Toledo. Él vivió durante 1398 y 1482 y lo conocían como el arcipreste de Talavera. Algunas de sus obras literarias fueron El Corbacho, que es una sátira sobre el amor mundano y se opone al amor divino, y también está la Atalaya de las Crónicas, que es como un resumen de la historia española con varias fuentes historiográficas. Y ahora tenemos el Renacimiento, que fue del siglo XV al siglo XVI. Personalmente esta es una de las obras que más me gustan por lo que representa. Habla sobre la cultura grecolatina y por la forma en la que retratan a Afrodita o a Venus, que viene siendo lo mismo de diferentes culturas, nos habla sobre el amor. Y luego tenemos a nuestro primer autor, el cual es Charles Dickens, que vivió durante 1812 y 1870. Él, aunque sí fue a la escuela, fue un autodidacta y algunas de sus obras fueron Oliver Twist y Cuento de Navidad. Ambas son muy interesantes. Oliver Twist nos habla sobre un huérfano que trabaja en una banda de ladrones, y Un Cuento de Navidad nos habla sobre un viejo que recibe una visita del fantasma navideño, que en lo personal creo que es una historia muy linda. Ahora tenemos a Edgar Allan Poe, el cual vivió durante 1809 y 1849. Fue uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, y con razón, porque la verdad todas sus obras tienen algo que te hace no poder dejar de leerlas. Dos de ellas fueron El Cuervo y El Gato Negro. El Cuervo habla sobre la visita de un cuervo a un amante afligido, y El Gato Negro nos habla sobre un hombre que comete varios asesinatos. Y cabe remarcar que, aunque no es tan importante, el hombre los cometía bajo la influencia del alcohol. Luego tenemos el Barroco, el cual fue durante el siglo XVII. El Barroco nos hablaba sobre espiritualidad, amor y pesimismo. Esta pintura para mí refleja una tranquilidad muy grande. Entonces siento que trataron de reflejar la parte espiritual en esa pintura. Y como nuestra primera autora tenemos a Sor Juana Inés, que vivió durante 1651 y 1695. Y un dato que para mí es muy interesante, que aparte de ser escritora, llegó a hacer varios experimentos científicos. Ella escribía más que nada poemas. Escribió Primero Sueño, que fue un poema que solo tenía sílabas. También escribió El amor empieza por desasosiego y Con el dolor mortal de la herida. Y para finalizar la época barroca tenemos a Luis de Góngora, el cual vivió durante 1561 y 1627. Él en su testamento habla sobre una obra que escribió, pero realmente nadie la conoce. Pero obras de él que sí conocemos son La Soledad de Góngora y Fábula de Polifemo y Galatea. La Soledad de Góngora son poemas sobre un náufrago, y la Fábula de Polifemo y Galatea, como nos dice el título, es un poema sobre Polifemo, que fue un hijo de Poseidón. Ahora tenemos la época neoclásica, la cual fue durante el siglo XVIII. El neoclásico nos hablaba sobre la antigüedad clásica, lo cual creo que es un poco obvio por su nombre, neoclásico. En esta pintura creo que nos quieren transmitir la esencia de una estética grecolatina por la vestimenta de la mujer, que como podemos admirar o ver, es una toga que usualmente hemos visto en representaciones de griegos o romanos. Y el primer autor del que hablaremos para el neoclasicismo es Jonathan Swift.
Él vivió durante 1667 y 1745. Dicen que en secreto se casó con Esther Johnson, la cual fue la hija de una amiga de su madre. Algunas de sus obras fueron El viaje de Gulliver y Historia de una barrica. En los viajes de Gulliver nos narra la historia de un hombre que queda náufrago en Lilliput. Y en Historia de una barrica nos narra la historia de 3 hermanos que reciben una herencia tras la muerte de su padre. Y ahora tenemos a Daniel Defoe. Él vivió durante 1660 y 1731. Después de ser un eclesiástico, él fue comerciante. Algunas de sus obras fue El verdadero inglés y El diario del año de la peste. El diario del año de la peste habla sobre las experiencias de un hombre durante el 65, que fue la época de la peste en Londres. Y El verdadero inglés habla sobre los prejuicios nacionales. Ahora tenemos el romanticismo, que fue a finales del siglo XVIII. El romanticismo se centraba en los sentimientos, y en esta fotografía, por la pose de la mujer y su rostro, que es algo misterioso, podría decir que le está pasando mal. Ahora tenemos a Dante Alighieri, el cual vivió durante los años 1265 y 1321, y él mantuvo una relación con Guido Cavalcanti. Cuando lo leí, la verdad para mí eso fue muy interesante. Algunas de sus obras fueron Vida Nueva, que fue un conjunto de poemas, y La Divina Comedia, pero nos centraremos en la parte de Paraíso de la Divina Comedia, que nos habla sobre Beatriz, que es una representación de la teología, y ella le da un recorrido a Dante por lo que es el paraíso. Y ahora tenemos a William Shakespeare, que la verdad creo que es uno de los autores más conocidos, ya que todos alguna vez hemos oído hablar sobre sus obras. Pero primero vamos a hablar de sus años de vida, que fueron de 1564 a 1616. Y algo que la verdad puede sacar de onda a algunos es que cuando murió le dejó a su esposa su segunda mejor cama. Y ahora sí hablaremos sobre sus obras. Primero tenemos a Romeo y Julieta, que sobre todo sabemos es una historia de amor trágico. Y Hamlet, que es otra de sus obras, nos habla sobre un hombre que venga la muerte de su padre. Y nos podemos dar cuenta de que Shakespeare se centraba más que nada en las tragedias, en los dramas y las tragedias. Y ahora tenemos el realismo, que fue durante el siglo XIX. El realismo nos mostraba la realidad tal como era. Y en esta pintura nos podemos dar cuenta de que sí, nos muestra la realidad tal como es. Es clara y directa y no se necesita mucho para entender la pintura. Uno de los primeros autores que tenemos es Benito Pérez Galdós, que vivió durante 1843 y 1920. Él dejó una carrera de Derecho para centrarse en la literatura, y lo cual uno puede pensar que fue muy tonto, pero por lo visto le fue muy bien, entonces hizo una buena elección. Algunas de sus obras literarias fueron Fortuna y Jacinta y Electra. Fortuna y Jacinta nos habla sobre un hombre infiel que estaba casado con una mujer y salía con otra, y ellas llevaban por los nombres Fortuna y Jacinta. Y Electra nos habla sobre que Electra se enamora de un científico y por sus dudas ingresa a un convento, lo cual para mí no fue una elección muy lógica. Luego tenemos a Juan Valera, el cual vivió de 1824 a 1905. Cuando inició con la escritura, solo escribía cuentos y novelas. Algunas de sus obras fueron Pepita Jiménez y El pájaro verde. Pepita Jiménez nos habla sobre Luis, el cual estudiaba para ser cura, y El pájaro verde sobre un pájaro verde, claramente, que gana la mano de una doncella, pero el pájaro escondía un secreto. Y ahora tenemos al naturalismo, el cual fue influenciado por el realismo y se centraba en la burguesía. Y pues aquí en esta pintura nos damos cuenta de que es una pareja, podría decirse, dando un paseo. Y pues ellos tienen, por su vestimenta, podríamos decir que claramente pertenecen a la burguesía.
Como el primer autor tenemos a Horacio Quiroga, el cual vivió durante 1878 hasta 1937. Y un dato interesante de él, que la verdad me sorprendió, fue que accidentalmente mató a uno de sus amigos. Una de sus obras es Los Desterrados, que habla sobre dos hombres que en camino a su tierra natal para morir ahí, mueren en el camino. Y también escribió El almohadón de plumas, que es sobre una mujer que muere debido a una garrapata en su almohadón. Ahora tenemos a Anton Chekhov, que vivió de 1860 a 1904. Un dato interesante es que sus obras son de las más importantes para la dramaturgia en general. Una de sus obras fue La Estopa, que nos habla sobre paisajes desaparecidos por la revolución industrial. Y luego tenemos a La Gaviota, que habla sobre varios artistas que se reúnen en una casa para descansar. Y ahora tenemos el simbolismo, el cual ocurrió a finales del siglo XIX. En el simbolismo nos podemos dar cuenta que es una renovación a todas las corrientes anteriores y se contrapone al realismo. Y vamos a hablar de dos autores nuevamente. El primero es Paul Verlaine, el cual vivió de 1844 a 1896. Él tenía un leve enamoramiento por su prima, pero finalmente terminó casado con otra mujer. Gracias a Dios. Una de su obra literaria es La Cordura, que fueron poemas sobre la muerte de su esposa, y Fuentes Galantes, que hoy en día es considerada una de sus mejores obras. Y ahora tenemos a Charles Baudelaire, que después de ver sus fotos y de escuchar su apellido, siento que es muy parecido al villano de una serie de eventos desafortunados. Pero bueno, él vivió durante 1821 y 1867. Fue expulsado de sus escuelas por indisciplina y algunas de sus obras fueron Las Flores del Mal, que fueron poemas sobre distintos temas, y El Spleen de París, que es una colección de poemas, y nos podemos dar cuenta de que la mayoría de lo que escribía eran solo poemas. Y ahora tenemos el modernismo. Algo que destacó mucho en esta época, en esta corriente, fue el color azul. La verdad, esto no tenía un tema determinado y la verdad eso lo hacía todo muy estético. Fue a inicios del siglo XX y ahora pasamos a hablar sobre los autores. Primero tenemos a Jorge Luis Borges, que vivió durante 1899 a 1986. Es considerado una de las grandes figuras de la literatura española y él escribió Ficciones, que es un libro de cuentos. Y la verdad, no hay mucha información sobre sus obras, entonces pasemos a hablar sobre el segundo autor, que es Rubén Darío. Él vivió durante 1867 a 1916. Él tenía ambiciones burguesas, las cuales fueron frustradas. Algunas de sus obras fue Azul, que fue una serie de poemas y textos, y El País del Sol, que es un poema. Y por último tenemos el vanguardismo, el cual fue durante el siglo XX. El vanguardismo nos hablaba sobre la libertad de expresión y era una oposición al arte tradicional. Como nos podemos dar cuenta en la pintura de aquí, no hay un tema en específico, solo es como el tiempo desvaneciéndose. Y el autor de esa obra fue Salvador Dalí, el cual vivió durante 1904 a 1989. Fue muy precoz con su aprendizaje y lo que quiero decir es que era muy inteligente y aprendía las cosas a una edad muy pequeño, podría decirse. Y otra de sus obras, aparte de la que acabamos de ver al principio, fue Teléfono Langosta. Y por último tenemos a André Breton, que vivió durante 1896 a 1966. Él estudió o investigó sobre el automatismo psíquico. Una de sus obras fue El Manifiesto del Surrealismo, el cual fue el prefacio para un libro. Y otra obra que escribió fue Amor Loco, el cual nos muestra al ser humano y al mundo manteniendo una interrelación. Eso es todo por mi parte, gracias por su atención.
thinking I should call up all night. I think it's hard